Ingeniero, buen día. Buenos días, terminaremos este problema rapidito que hemos empezado en la anterior clase, por favor. Este problema es bastante simple porque solamente nos pide encontrar el trabajo y nos dice un compresor de aire alternativo induce 5.75 por 10 a la menos 3 metros cúbicos de aire por ciclo, ¿no? ¿Qué es lo que se induce? Es de 4 a 1 cuando el pistón empieza a bajar. Induce, quiere decir aspirar, ¿no? Entonces, lo que se queda en el espacio muerto se expansiona y a partir de 4 recién metemos un volumen. Y ese volumen dice que es igual a 5.65 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y esto ocurre en un ciclo. En un ciclo ocurre una vez y un ciclo es una revolución, ¿no? Es una vuelta, ¿ya? Entonces, este es P1, B1' es lo inducido. B1' tenemos como dato, ¿sí? La presión es la presión de admisión, este es el volumen inducido, este es N para el caso politrópico, este es el exponente politrópico, y tenemos la relación de presiones, y con esto obtenemos el trabajo de 1.2105 kilojoules ciclo. ¿Por qué kilojoule? Porque kilopascal por metro cúbico es kilojoule. Y dividido entre ciclo porque nos dice, ¿no? Por ciclo. Entonces eso es por ciclo. Luego nos pregunta el mismo problema, pero cuando el proceso es adiabático y reversible. Si el proceso es adiabático reversible, también es ideal. Y si es ideal, responde a los gases ideales. Entonces, para gases ideales, N es igual a K y K es igual a Cp sobre C4. Cp del aire y Cv del aire. Esto daría 1.4. ¿Eh? Entonces, volvemos a hacer lo mismo, el mismo ejercicio, y luego tenemos que para un proceso ideal el trabajo es 1.35 kilojoules por ciclo. No sé si quieren copiar o por favor, haremos otro problema. O si hay alguna pregunta en este problema, por favor. Quiero saber si están copiando o podemos avanzar. Por favor, háblenme. Inge, ¿podemos avanzar? Ya, copien este otro problema, por favor. Cuando terminen de copiar el problema, me avisan.
¿Ya han copiado? Ok, el aire debe comprimirse a través de una relación de presión de 10 a 1. Si quiere decir esto que la relación entre P2 y P1 es igual a 10. ¿Ya? P2, la presión a la salida, va a ser 10 veces la presión 1. Esto se expresa de la siguiente manera. ¿Ya? Dice, encuentre la potencia necesaria para un suministro de aire libre FAD. ¿Ya? ¿Qué es aire libre FAD? Eso lo hemos explicado en las diapositivas. ¿Dónde está aire FAD? Ya. En inglés quiere decir Free Air Delivery o aire libre suministrado. El caudal FAD, porque ponemos así, porque de repente van a ver en algún libro o en algún ejercicio o van a ver en alguna especificación técnica como caudal FAD. Es una forma de medir el caudal de aire de un compresor con las condiciones de aspiración. Las siglas significan Free Air Delivery, cuya traducción al español es aire libre suministrado. Para calcular el caudal medido en condiciones de aspiración o FAD, tenemos que tener en cuenta la temperatura de aspiración del aire, humedad y presión absoluta en el lugar donde se ubica el compresor. No confundir con el caudal medido en condiciones normales o en condiciones estándar. Todos están relacionados entre sí por la temperatura, presión absoluta y humedad del lugar de instalación del compresor. Un flujo volumétrico FAD es, utilizando la ecuación de estado P por B igual a nRT, donde T sub 0 y P sub 0 son las condiciones ambientales donde se encuentra el compresor. Si no se indica, si no dice cuáles son las condiciones de temperatura y presión, se toma como 20 grados de una atmósfera. ¿Ya? Se toma como 20 grados de una atmósfera. Eso quiere decir FAB. ¿Ya? Entonces, la potencia, encuentre la potencia necesaria para un suministro de aire libre FAD de 0.05 metros cúbicos por segundo. Entonces, de la misma manera aplicamos la fórmula del trabajo. La fórmula del trabajo es presión 1 por el volumen 1, ¿sí? El volumen 1 aspirado, y esto está en metros por segundo. Entonces esto va a ser una potencia, se convierte en potencia, es la presión, este es el
el flujo volumétrico, FAD. 1.3 es N, es el exponente politrópico. Y reemplazando los valores, tenemos relación P2 a P1. Entonces tenemos que esto es igual a 15.395 kilowatts. Por favor, quisiera que corroboren y me digan si está bien, por favor. Mauricio Benítez. Mauricio. Mauricio Boris. Mauricio, ¿cuánto sacas? ¿Cuánto has sacado, Mauricio? Licenciado, está en una llamada. Les estoy pidiendo que me digan si está bien este resultado o no, si han sacado o no. Inge, sí sale ese resultado. Ya. La segunda parte, después de encontrar la potencia, nos dice encontrar también la velocidad de rotación. Si el volumen barrido es de 14.5 por 10 a la menos 3. ¿Ya? ¿Cuál es el volumen barrido? El volumen barrido es desde que el pistón llega al punto muerto superior y barre hasta llegar al punto muerto inferior. Entonces, eso es B1 menos B3. Es B1 menos B3. Todito esto está barriendo el pistón. Una parte, el aire es expansión y luego entra aire nuevo. ¿No ven? Ya. Por otra parte, nos dicen que dice el volumen del espacio libre o espacio muerto, es el espacio libre o espacio muerto, dice es el 6% del volumen de barrido. Entonces, ¿cómo expreso esto? 6% es 0.06. 0.06 es B3 sobre BD, sobre el volumen desplazado. Quiere decir que esto es el 6% de toda esta distancia. Ahora, en la gráfica, obviamente, esto está mucho más grande, ¿no? Pero esto solamente es el 6% desde aquí hasta aquí. Entonces, eso yo lo expreso de esta manera. 6% es B3 sobre BD. Esto está al revés, ¿no? Esto está al revés, no puede ser así. Porque B3 B3
BD sería B3, esto está al revés, ¿no? Está mal. Está mal. Esto quiere decir que B3 sobre BD, sobre el volumen desplazado, es igual a 6%. Entonces B3 igual a 0.06 el volumen desplazado, ¿no? B3 es el 6% del volumen desplazado. ¿Ya? Ahora, yo necesito utilizar la fórmula de la eficiencia volumétrica. Esta es la fórmula de la eficiencia volumétrica. ¿Ya? A esto también, a este espacio muerto, a este C, se le llama, al porcentaje de espacio muerto se le conoce como C. C es 0.06. ¿Ya? ¿De dónde sale esto? Esto lo demostramos de la siguiente manera. ¿Ya? Ya. La eficiencia volumétrica teórica de un compresor. ¿Ya? La eficiencia volumétrica es en realidad el volumen aspirado sobre el volumen desplazado. Es decir, el pistón va desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. Es el volumen desplazado o también volumen barrido. Pero de este volumen desplazado o volumen barrido, solamente una parte de todo este volumen es el volumen real de aspiración. ¿Sí? Entonces, esto es B1 menos B4. Desde todo lo que se ha desplazado desde aquí hasta aquí, solamente una parte es lo que aspira realmente, ¿no? Entonces, por eso es que denominamos esto una eficiencia. Una eficiencia siempre es una relación. Entonces, estamos relacionando dos volúmenes. El volumen real de aspiración, lo que realmente está entrando al pistón, una cantidad de aire, sobre un volumen desplazado. Este volumen desplazado, parte de este volumen desplazado es la reexpansión de este aire que ya existe en este espacio muerto. De aquí se está reexpansionando. Y recién en este punto 4 es que se abre la válvula de admisión y permite la entrada. Entonces, un compresor tendrá mayor eficiencia volumétrica cuanto más cercana a la unidad esté esto, ¿no? ¿Sí? Ya. Ahora, habíamos definido C como el porcentaje de espacio muerto. ¿Sí? Entonces hemos visto aquí que el porcentaje de espacio muerto es 0.06. ¿Y qué es C? Es esta relación, B3 entre el volumen desplazado. Entonces, decimos sea B3, el volumen B3 entre el volumen B3 entre todo el volumen desplazado, sea C. Entonces, esto es el porcentaje de espacio muerto. Entonces, yo puedo decir, si C es esto, B1 es igual a BD más CBD. ¿Sí?
Yo despejo de aquí y voy a tener que B1 es igual a BD más C BD, es el volumen desplazado. Pero además sabemos que B4 sobre B3, por las relaciones politrópicas que hemos hecho anteriormente, B4 es igual a B3 por P3 sobre P4 a la 1 sobre N. Además, sabemos que P3 sobre P4 es igual a P2 sobre P1. Y sabemos que B1 es igual, B1 sobre B2 es igual a P2 sobre P1 a la N. Reemplazamos y vamos a llegar a esta relación. Y además sabemos que B1 sobre B2 es P2 sobre P1, entonces también tenemos esto. Yo les pediría, por favor, que hagan esta demostración, ¿sí? Les pido, por favor, que hagan esta pequeña demostración ahora. Por favor, les doy unos minutitos para que hagan. Por favor, ¿pueden hacer, jóvenes, esta demostración? Hola. Sí, Inge. Ingeniero, sacar el rendimiento de Eh, la última expresión. Demostrar esto, ¿no? Que la eficiencia volumétrica es 1 más C menos C por B1 sobre B2. O lo mismo, ¿no? 1 más C menos C por P2 sobre P1. Demostrar esto, esta eficiencia volumétrica, a partir de esta relación I de C. O sea, llegar a esto, volver a hacer todo esto mismo, pero háganlo ustedes. Les doy 5 minutitos, hagan por favor. ¿Está bien, Inge?
¿Ya han logrado, jóvenes? Ingeniero, tengo una consultita. La Sí. relación de B1, ¿de dónde está sacando? ¿Cuál relación? ¿Esto? La B1 igual a BD más C más BD. Ya. B1 sería esto, ¿no ve? ¿Qué sería? Sería el volumen desplazado más C. C que ¿qué C? C es B3 sobre BD. ¿No ve? Entonces sería C, ¿sí? Por BD. Sería esto más esto, ¿no? ¿Está bien? Ya, ingeniero, sí, gracias. En realidad es esto, ¿no ve? B1 es BD más B3, pero B3 lo puedes expresar como el porcentaje de espacio muerto. ¿Está bien, no? Sí, ingeniero, entendido. Gracias. Ya. Yo creo que ya han sacado todos, ya han llegado a la eficiencia en función de C, del espacio muerto, porcentaje de espacio muerto. Sí, Inge. Sí, Ya, Inge. Sí, que ya. Entonces, esto estamos aplicando. Yo quiero hallar este espacio muerto, yo quiero hallar. ¿Por qué? Porque a mí me está dando, sí, me está dando vamos a volver al problema, ¿sí? Me dice, sí, el volumen barrido, ¿sí? No, este es está bien. Me dan el volumen barrido es B1, B3, ¿sí? B1, B3. Y yo quiero hallar B1, B4, ¿no? B1, B4. Entonces, como tengo la relación B3 sobre BD, que dice que es igual a 6%, o sea, C 0.06, aplico la eficiencia volumétrica, ¿sí? La eficiencia volumétrica es 1 más C menos C por B1 sobre B2, pero sabe que B1 sobre B2 es P2 sobre P1 a la 1 sobre N, ¿no? Por otra parte, digo que la eficiencia es B1 menos B4 sobre B1 menos B3. Bueno, entonces hallo la eficiencia. La eficiencia va a ser 1 más 0.06 menos 0.06 por la relación de presiones, porque esto me dan como dato. Me dicen la relación de presiones es 10:1, entonces esto es 10. Y elevado a la 1 sobre 1.3, esto me da 0.7073. Quisiera que saquen y me digan si está bien este resultado. Sí, Inge, está bien. Ya. Entonces ahora yo quiero hallar B1, B4, porque a mí me dan B1 menos B3. Me dicen
Encuentre la velocidad de rotación si el volumen barrido es 14.5 por 10 a la menos 3. Entonces, yo voy a hallar B1 menos B4. Va a ser igual a 0.73, que es el porcentaje, o mejor dicho, la eficiencia volumétrica, multiplicado por el volumen barrido. Entonces, por el volumen barrido, yo sé que B1 menos B4 es la cantidad de aire que estamos aspirando. Entonces, si yo conozco esto, yo sé que esto es por ciclo. ¿Sí? Por cada ciclo, empezando en el punto 1 y volviendo al punto 2, yo voy a admitir esta cantidad de aire. Entonces, yo quiero saber el número de revoluciones por minuto. ¿Qué hago? Hago el siguiente artificio. Digo, en un ciclo, ¿sí? Yo admito 10.25 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y además yo sé que un ciclo es una revolución, o sea, el pistón da una vuelta. ¿Sí? Y además sé que en cada segundo, ¿sí?, se está admitiendo 0.05 metros por segundo. Entonces yo pongo por 0.05 metros por segundo. ¿Para qué? Para que este metro cúbico se vaya con este metro cúbico, y yo sé que 60 segundos un minuto. Entonces, esto me va a quedar en revoluciones por minuto. Esto va a ser las RPMs. Esta es la velocidad angular que tiene este compresor. Por favor, copien y analicen y díganme si han entendido, para seguir adelante, por favor. Les agradezco. ¿Hay alguna pregunta sobre este problema o ya está claro, jóvenes? Ya está claro, Inge. Ya. Muy bien, entonces vamos a continuar y vamos a avanzar. Compresores de varias etapas, ¿ya? Compresores de varias etapas.
Ya. Aquí vemos un corte de un motocompresor, ¿sí? Que tiene 1, 2, 3 cilindros. ¿Ya? ¿Cuál es la razón de utilizar 3 cilindros? Si podríamos utilizar un solo cilindro, pues digamos, quiero más volumen, hago un cilindro enorme y ¿para qué estar haciendo 3 en vez de hacer uno solo? Entonces, la razón es que es más fácil que yo pueda trabajar por etapas. Entonces, ¿cómo es trabajar por etapas? Es pasar en este caso tengo 2 cilindros grandes, voy a pasar a un cilindro más pequeño, ¿ya? Entonces voy a ir por etapas. ¿Por qué? Porque en el medio de las etapas yo voy a poner un interenfriador, ¿ya? Ya. Entonces, compresores de varios escalonamientos o varias etapas. Leeremos lo que dice. La eficiencia volumétrica de un compresor se ve afectada no solo por el espacio muerto, sino también por la relación entre las presiones de descarga y admisión. Por tanto, si la compresión se realiza en 2 o más cilindros trabajando en igual intervalo de presiones, el rendimiento volumétrico de la máquina multicilíndrica será mayor que de la máquina motocilíndrica, teniendo ambos el mismo desplazamiento y porcentaje de espacio muerto. Los gases se calientan excesivamente cuando se comprime a altas presiones. Yo les pregunto, ¿por qué un gas aumenta su temperatura al aumentar la presión? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué cuando comprimimos el aire aumenta su temperatura? Ingeniero, puede ser que cuando un gas se comprime, sus moléculas se intentan repeler y producen energía y ahí producen la temperatura. No tanto porque quieran repeler, ¿no? ¿Aumenta su velocidad o aumenta su movimiento, Inge? Aumenta su energía cinética, ¿no? Y al aumentar su energía cinética, aumenta su energía interna. O sea, lo que estamos haciendo es lo siguiente, ¿no? Simplemente estamos aplicando esta ecuación de estado. ¿Sí? Ya. Si yo aumento la presión, para igualar esta ecuación, tiene que aumentar la temperatura. ¿Por qué? Porque el número de moles dentro del compresor, la masa no varía. Es una constante universal. Entonces, si aumenta la presión, tiene que aumentar la temperatura, no hay de otra. ¿Ya? Siempre que yo aumento la presión, aumenta la temperatura. Yo inflo una llanta de un vehículo y aumenta su temperatura. ¿Ya? Siempre que aumento la presión, aumenta la temperatura. ¿Ya? Entonces, en un compresor, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Que al comprimir, automáticamente va a aumentar la temperatura. ¿Sí? Recuerden siempre, en todo pistón que está comprimiendo aire o una mezcla de gases, cualquiera que sea, el solo hecho de comprimir va a aumentar la temperatura de los gases que se tienen. ¿Ya? Entonces, yo después de comprimir, voy a pasar a un compresor más pequeñito. ¿Por qué más pequeñito? Para reducir el volumen.
Pero al salir de aquí, voy a poner un interenfriador, ¿sí? Un interenfriador. Voy a tratar de meter a la misma temperatura que ha entrado el aire. Entonces aquí se va a enfriar. ¿Y por qué enfrió? Si enfrió, el trabajo que va a hacer este pistón de comprimir va a ser menor. Es más fácil comprimir un aire frío que un aire caliente. Necesito menos energía. Menos energía. Entonces, por eso es que en vez de hacer todo esto con un solo pistón grande, yo prefiero hacer por etapas, porque saco de uno, lo enfrío y voy a hacer menos trabajo que teniendo un compresor grande. Por otro lado, dos compresores chicos van a tener mejor eficiencia volumétrica que uno solo grande. Eso es lo que dice aquí. La eficiencia volumétrica de un compresor se ve afectada no solo por el espacio muerto, sino también por la relación entre las presiones de descarga y admisión. Por tanto, si la compresión se realiza en dos o más cilindros, trabajando en igual intervalo de presiones, el rendimiento volumétrico de la máquina multicilíndrica será mayor que el de la máquina monocilíndrica, teniendo ambos el mismo desplazamiento y porcentaje de espacio muerto. Los gases se calientan excesivamente cuando se comprimen a altas presiones en una sola etapa, lo cual afecta la lubricación y su funcionamiento. De ahí la necesidad de tener compresores de más de una etapa, ¿ya? Entonces, yo en esta gráfica, ¿sí? Voy a tratar de, digamos, de explicar un diagrama presión-volumen de un compresor de dos etapas. ¿Ya? Entonces, la primera etapa es esta gráfica o esta relación de puntos. 1, 2, BA. Si ustedes se fijan, esta gráfica es exactamente igual a la de un compresor de una sola etapa. Fíjense. Admito, ¿no? ¿Sí? Primero, ya hay un volumen admitido, comprimo, descargo, volumen de espacio muerto, está en el punto muerto superior del pistón, reexpansión y admisión de aire nuevo. Es completo el ciclo. Si ustedes se fijan esto, es exactamente esta gráfica, solo que más achatada, ¿no? ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, esta área, que es 1, 2, BA, ¿sí? Representa a la primera etapa del compresor, ¿ya? Después yo voy a meter a un segundo cilindro. O sea, este mismo voy a meter en un segundo cilindro. Pero en el proceso de meter al segundo cilindro, ¿sí? He perdido algo de presión. ¿Ya? He bajado un poquito. ¿Sí? Y lo que está en rojo es la gráfica del segundo compresor. ¿Sí? Admito, comprimo, descargo, reexpansiono, admito, comprimo, descargo, reexpansiono, admito, ¿sí? Entonces tengo, ¿sí? Dos áreas. La segunda área es E3, 4F. ¿Ya? ¿Ya? Y esta área achurada que ustedes ven es la pérdida de presión que existe al pasar de un compresor al otro, ¿no? Esto lo podemos reflejar de esta manera, ¿sí? De esta manera, ¿ya? Yo tengo el primer pistón, donde admito una presión y una temperatura, el pistón sale a una presión 2 y una temperatura 2, ¿sí? Ligeramente pierdo algo de presión en 3,
entra con una presión menor, que lo hemos visto en la gráfica. Aquí hay un interenfriador, ¿sí? Aquí se enfría, quizás en caliente, pero voy a meter más frío porque estoy poniendo un interenfriador. Y aquí comprimo y voy a tener una presión de salida mucho mayor que en 3, ¿sí? También más temperatura, ¿no es cierto? Entonces, a este le llamo el cilindro de baja presión. El cilindro de baja presión generalmente es un cilindro más grande. Voy a meter a un cilindro más chico. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la función del compresor? Disminuir la densidad, ¿no? O más bien aumentar la densidad, no disminuir, aumentar la densidad. Perdón, aumentar la densidad. Porque estoy metiendo más masa en un volumen menor. O la misma masa de aquí en un volumen menor. Este volumen es mayor, este volumen es menor, ¿no? Entonces, ¿estoy aumentando la densidad o estoy disminuyendo? Estoy aumentando la densidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, el cilindro de baja presión es 1,2 BA. 1,2 BA. El cilindro de alta presión es 3,4 FE. 3,4 FE. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Como podrán apreciar, dice, cada uno de los diagramas es similar al diagrama de un compresor de una etapa con espacio muerto. El trabajo total del compresor de 2 etapas será la suma del trabajo requerido en el cilindro de baja presión más el trabajo requerido en el cilindro de alta presión. ¿Ya? El cilindro de baja presión es más chico que el de alta presión debido a que al aumentar la presión disminuirá el volumen, asumiendo que se tiene un interfriador perfecto por aire. Si cuando digo perfecto, esto también es ideal, ¿sí? Es muy difícil que T2 sea igual a T3, ¿sí? Eso sería perfecto, que se enfríe y T2 sea igual a T3, eso tampoco es así. Y que además T3 sea igual a T1, como la entrada. ¿Sí? Tendría que esperar mucho tiempo para que esto ocurra, ¿no? Pero yo asumo que es perfecto y digo que T2 es igual a T3 y es igual a T1. Y también se asume que no existe caída de presión en el interenfriador. Asumo que no hay caída de presión, entonces quiere decir que P2 es igual a P3. O también le llamo esto una presión intermedia. Una presión intermedia, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a ser el trabajo de compresor de 2 etapas? ¿Sí? Va a ser igual al trabajo de baja presión más el trabajo de alta presión. Y si ustedes se fijan, esta es la ecuación para un compresor de una etapa. ¿Sí? Y esto es lo mismo. Es exactamente igual, solamente este es para el compresor de 2 etapas, de alta presión, donde yo estoy relacionando P2, P1, y aquí estoy usando P4, P3. Esto representa a este, y este otro representa a este, otro pistón. ¿Sí? Ya. Ahora, suponiendo que M es la masa del gas admitido, la cual es la misma en cada cilindro, ¿no es cierto? La masa que entra al primer pistón es la misma masa que va a entrar al segundo pistón, no va a variar. Entonces, yo digo que P1 por B1 menos A, que es igual a M de T1, y P3 por B3 menos BE, B1 menos BA es esto, ¿no? B1 menos BA, y el otro es B3 menos BE, ¿sí? ¿Sí? Son igual a M de T1 igual a M de 3. Estoy haciendo la ecuación de estado nomás.
estoy utilizando. Pero además, yo sé que T1 es igual a T3. T1 es igual a T3 porque estoy asumiendo que esto es perfecto, ¿no ve? Si esto es perfecto, T2 es igual a T3 y T2 va a ser igual a T1, ¿sí? Porque está entrando, es como si estuviera entrando a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque estoy enfriando con temperatura ambiente. Por eso digo que T1 es igual a T3. Y además, considerando que P2 es igual a P3 o presión intermedia, si nos fijamos aquí, esta va a ser una presión intermedia, ¿sí? O aquí, ¿no es cierto? P2 es igual a P3 y es igual a una presión intermedia. Entonces, yo puedo, haciendo álgebra, decir que el trabajo total de ambos compresores es NMRT1 sobre 1 menos N por la relación de presión intermedia sobre P1 más la presión 4 sobre la presión intermedia, menos 2, ¿sí? ¿Ya? Entonces, yo quisiera que hagan esto y copien hasta aquí, por favor, haciendo la parte de álgebra y lleguemos a este punto. ¿Pueden hacer eso un ratito, por favor? ¿O quieren copiar primero esto, esta gráfica? No sé. Primero quieren copiar aquí o sacarle fotito, no sé. Dígame qué hacemos, jóvenes, pero tenemos que ir avanzando. ¿Están copiando, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya me dicen para ir bajando. Dije la otra diapositiva para las ecuaciones, porque ya le he sacado fotos. Ya, de todas maneras, aquí todo esto está en la plataforma, ¿no? Esto está en PowerPoint. Y ahora ya lo he puesto en PDF como tiene que ser para que no se pierda nada de las ecuaciones. De todas maneras está, pero me gustaría que esto copien, esto sí lo hagan ustedes. Copien ambos y háganlo y lleguen a esta ecuación, hasta aquí. Esto sí me gustaría que lo hagan ahora en su cuaderno. Hola. Perdón, no te estoy escuchando bien. Hola. Sí, ahora sí, ahora sí. Ya los tengo listos, hermano. ¿Puedes darte una vueltita por casa? ¿A qué hora vas a venir? Sí, sí. Bueno, estoy todavía en clases. Yo prefería a las 12. 12. Ya, listo. Ya, gracias. Hasta luego. Ya. Ok, ¿ya han copiado, jóvenes? Sí, Inge.
Ya, listo. Muy bien. Entonces, esta ecuación le llamamos ecuación 4, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de buscar cuál sería el trabajo mínimo de este compresor, ¿ya? Entonces, como ustedes han llevado máximos y mínimos, sabemos que si derivamos el trabajo de este compresor con respecto a la presión intermedia e igualamos a cero, ese va a ser el trabajo máximo. Entonces, lo que ustedes hagan en esta ecuación, ¿sí? Derívenlo, la derivada del trabajo, con respecto aquí está, está mal, por favor, aquí corrijan. Aquí tiene que ser diferencial de presión intermedia, no de I, ¿no? Sino presión intermedia. Revisen, por favor, esto cambien. No puedo cambiar ahorita aquí directamente. Esto sería derivada del trabajo, o sea, derivamos esto con respecto a la presión. Y eso vamos a igualar a cero. Entonces, deriven y encuentren este valor, pi al cuadrado menos p1, p4. Demuestren eso, por favor, derivando esta ecuación. ¿Pueden hacer eso un ratito, por favor? Sí, Inge. Ya, deriven y tendríamos que llegar a esto, ¿no? Derivando. Si llegan, me dicen. Ya. Una vez que ya han llegado a este punto, denme un minutito, por favor.
Ya, si la derivada la igualamos a cero, nos encontramos con que PI es igual a PI al cuadrado menos PI por P4 es igual a cero, ¿no es cierto? Entonces, PI sería igual, la PI intermedia ideal sería raíz de P1 sobre P4. Esta es la presión intermedia óptima para hacer el mínimo trabajo del compresor. Entonces, esta presión intermedia vamos a reemplazar en la ecuación original. Y cuando reemplazamos en la ecuación original y hacemos el álgebra, nos encontramos con el trabajo mínimo del compresor, que va a ser la relación de la presión de entrada, la presión 4 o la presión de salida, y esto va a cambiar como 2, y esto también 2, y este sería el trabajo mínimo de un compresor de 2 etapas. Yo quisiera que hagan los pasos, por favor. Encuentren esta relación de presiones de la presión intermedia y reemplacen en la ecuación original. ¿Ya? Y lleguen a este trabajo mínimo del compresor. ¿Pueden hacer eso, por favor? No sé si han copiado ya esto. ¿Ya han llegado a la presión intermedia? ¿Ya, jóvenes? ¿Dónde están, jóvenes? A ver, quiero que me digan. Hola. ¿Están ahí todavía? Hola. Inge, estamos ahí. Ya, ¿cómo es? ¿Ya han hallado esta presión intermedia? Todavía, Inge.
¿Cómo es, jóvenes? ¿Ya está? Hola. ¿Cómo es Ubaldo Martín? Milton, Ubaldo. Ya, un poco más de tiempo, dice, a ver, no, no, no. Está muy difícil derivar y despejar PI. Tenemos que derivar esto con respecto a la presión intermedia. La única variable es aquí PI, nada más. Todo lo demás son constantes. Derivamos, e igualamos a cero y despejamos PI. Es todo lo que hay que hacer. ¿Cómo es? Jóvenes. Ya, una vez que yo encuentro la presión intermedia, reemplazo en la ecuación general, en la ecuación del compresor de dos etapas y encuentro el trabajo mínimo del compresor. A esto tienen que llegar. Inge, en esa ecuación 5 creo que se factoriza el 2 y ahí está un 2 por demás, sería -1, no -2. Ya no este 2 o este aquí. El otro, el anterior, debería ser 1 porque estamos factorizando el 2. Ah, muy bien. Muy bien. Ya. Esa es una buena observación. Aquí tenemos que poner 1, ¿no? Ya vamos a modificar esto.
Ah, no, no es aquí, perdón. Entonces es aquí, ¿no? Aquí está, pues. Aquí es 1, ¿no? Aquí es 1. Bueno, ya vamos, yo voy a cambiar eso. Ahora, ya, para un compresor de más etapas, al final es una X, si es de 3, esta X cambiamos por 3 y aquí también por 3. Y esa es la ecuación de un compresor de varias etapas, en función al trabajo mínimo que se hace. ¿Ya? Vamos a ver algún problemita si hay de...
Muy simple, ¿no? No necesitamos un compresor de doble etapa. A ver qué más tenemos. Ver todos. En etapas. Con el interenfriamiento. De repente este sí nos da. A ver. ¿Pueden oír? ¿Pueden escuchar, jóvenes? No, Inge, no se escucha nada. Ah, ya. Pues digan, pues, tienen que reclamar. Si no, ¿cómo hacemos? Una pestaña. A ver. Para los primeros, ya que este ejercicio es una continuación del anterior. El enunciado dice lo siguiente: con el objetivo de seguir reduciendo los costos energéticos, se desea evaluar la posibilidad de construir un compresor de 2 etapas para cumplir los requerimientos enunciados para el de una etapa. ¿Cuál sería la potencia del motor de accionamiento? Puede resolverse de forma gráfica. Suponga que el mismo opera en la condición más realista de las 3 planteadas anteriormente. Si recordamos, teníamos un compresor que succionaba aire a presión y temperatura ambiente y debía llevarlo a una presión final de 1034,21 kilopascales. Además, sabíamos que el caudal de trabajo era de 0,3 toneladas hora. Ahora lo que nos dicen es, ¿qué tal si a ese compresor de una etapa lo reemplazamos por un compresor de 2 etapas, cuya presión inicial y final sean la misma, pero que tenga un interenfriamiento intermedio? Tendríamos entonces de esta forma un compresor compuesto por un cilindro de baja, que realizaría la primera etapa de compresión. Luego este gas que sale de la primera etapa de compresión sería enfriado hasta volver a la temperatura inicial y pasaría a una segunda etapa de compresión donde alcanzaría esta presión final que nos están pidiendo de 1034,21 kilopascal. Recordemos que para esta etapa de resolución de problemas, los 3 datos de más abajo no nos sirven absolutamente para nada. Además, el problema nos está diciendo que entre las 3 opciones que teníamos anteriormente, isotérmica, politrópica de exponente 1,2 y adiabática, seleccionemos la más realista. Esa opción más realista sería claramente la opción politrópica, que es un caso intermedio entre el adiabático y el isotérmico que ya sabemos que no existen en la realidad. Vamos a ver entonces cómo quedaría el diagrama PV para este proceso de compresión. Partiríamos de presión y temperatura ambiente y tendríamos una compresión politrópica hasta una determinada presión intermedia que aún no conocemos. Después de esto, tendríamos un enfriamiento a presión constante hasta volver a la misma isoterma inicial. Si se fijan, esta es la isoterma T1. Y luego, a partir de este punto, tendríamos la segunda etapa de compresión, también politrópica con el mismo exponente 1,2, hasta llegar a la presión final, que es esta de acá. Entonces, estaremos iniciando por acá, haciendo este recorrido y finalizando por acá. El trabajo específico total involucrado sería este área bajo de la curva, integrando con respecto al eje Y, y estaría compuesto del trabajo de la primera etapa más el trabajo de la segunda etapa. Si recordamos de la teoría, cuando buscamos minimizar el trabajo total de compresor, llegamos a la conclusión de que la condición de trabajo total mínimo es aquella en la cual los trabajos específicos de cada etapa son iguales. De allí llegamos a deducir esta fórmula, la cual nos permite calcular cuál es la presión intermedia que hace cumplir esta condición de trabajo total mínimo, la cual tiene esta expresión. Para nuestro caso, en el que tenemos simplemente una presión intermedia, que es la presión intermedia 1, esta presión intermedia 1 va a ser igual a la presión de entrada por la raíz n de
la relación de compresión total. En este caso, n mayúscula es el número de etapas, que son 2. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de P2 sobre P1, siendo P2 la presión final a la salida del equipo y P1 la presión a la entrada del equipo. ¿Para qué queremos calcular esta presión intermedia? Bueno, básicamente porque este gráfico lo que nos da es el trabajo sobre la temperatura de entrada por etapa, es decir, si tenemos un compresor de varias etapas, sabemos que la expresión de trabajo específico se cumple para cada una de estas etapas. Entonces, por acá, por el eje X, tenemos que entrar con la relación de compresión por etapa. Una vez que tengamos calculada esta presión intermedia, podemos calcular la relación de compresión por etapa, que sería presión intermedia 1 sobre presión 1, y que si hacen las cuentas va a ser igual a la relación de compresión de la segunda etapa, que sería presión 2 sobre presión intermedia 1. Es decir, que lo que obtengamos de aquí, que es trabajo sobre temperatura de entrada, como estamos considerando que el interenfriamiento se hace hasta la temperatura T1, que es la de ingreso a todo el equipo, podemos saber que este resultado que obtengamos del eje Y es el mismo tanto para la etapa 1 como para la etapa 2. Vamos entonces a entrar con esta relación de compresión por etapa en el eje X, y vamos a marcarla por acá, e ir hasta la paramétrica que corresponde, que como dijimos era la politrópica de exponente 1,2 por ser la más realista de los 3 casos que teníamos planteados. Al chocar con la paramétrica e ir horizontalmente hacia el resultado en el eje Y, vemos que gráficamente más o menos este es el valor al que llegamos. Lo único que tenemos que hacer es despejar el trabajo de la etapa de compresión de baja presión. Al igual que vimos en el caso anterior, le agregamos el signo negativo para indicar que es un trabajo que está entrando. Ahora, como dijimos, el trabajo específico total es la suma de los trabajos específicos de cada etapa. Y como trabajamos bajo la suposición de trabajo total mínimo, sabemos que los trabajos específicos de cada etapa son iguales. Por lo tanto, hacer trabajo específico de baja más trabajo específico de alta es lo mismo que hacer 2 por el trabajo específico de baja que acabamos de encontrar. Es decir, si nosotros calculamos el trabajo específico para una sola etapa con el gráfico y después lo multiplicamos por el número de etapas, vamos a obtener el trabajo específico total. Vamos entonces a multiplicar número de etapas por trabajo específico de la etapa y obtener el trabajo específico total. Por último, si afectamos este trabajo específico total por el caudal másico que nos daba el problema y arreglamos el tema de unidades, vamos a ver que la potencia que consume el compresor es de 18,3 kilowatts. Y acá podemos o poner que es potencia consumida o de entrada, o si no, agregarle un signo menos adelante. Cualquiera de estas dos opciones ya nos está indicando que es un trabajo que está ingresando al sistema. Como vemos, esta potencia de accionamiento a la que llegamos es menor a la que habíamos obtenido para el caso politrópico de igual exponente, pero en una sola etapa. Es decir, que estamos cumpliendo esto que nos piden de reducir el consumo energético. Espero que esto les haya sido útil y con esto concluye la serie de videos sobre ejercicios de compresores. No Saludos. mucho, no, no mucho. A ver. Ah, está, este creo que sí nos va a ayudar más. Bueno, hasta ahorita ya más o menos platicamos de cómo se analiza un compresor. Digamos, sí, aunque ahorita ya vimos un ejercicio con un compresor de tipo doble, el proceso de compresión es simple, es en una sola pasada, por decirlo de alguna manera. Aspiramos aire del medio ambiente, lo descargamos a la presión de trabajo que necesitamos. Pero en ocasiones pues vamos a necesitar presiones mucho más altas y por tanto pues necesitamos pues reducir más drásticamente el volumen para que pueda ser descargado a esa presión. Entonces, una estrategia que nos sirve para aminorar el trabajo o la energía que vamos a requerir para realizar ese proceso de compresión es dividir ese proceso en varias etapas. O sea, llevarlo de la presión atmosférica a una presión intermedia y luego ya descargarlo a nuestra presión de trabajo, que es más o menos lo que tengo aquí pues garabateado. Vamos a tener más o menos como si fuera un motor de combustión interna.
En este caso estaríamos hablando de un motor en B. Lo podemos encontrar tanto en B como en línea, dependiendo del diseño de los compresores, pero más o menos sería su estructura. Vamos a tener un pistón de baja presión y un pistón de alta presión. Entonces, el pistón de baja presión es el que se encarga de aspirar el aire nuevo al compresor, lo lleva a la presión intermedia, lo pasamos por este intercambiador de calor, que no es más que un enfriador, que puede ser por aire, por agua, por aceite, por lo que tengamos disponible. Y luego ese aire que ya le bajamos su temperatura, ya quietamos todas sus moléculas, pues ya lo metemos ya más frío, lo metemos a un volumen obviamente más pequeño por esa reducción de temperatura y continuamos nuestro proceso de compresión. Entonces, una cosa que hay que observar de entrada es que a partir de la termodinámica podemos identificar si un compresor es de una etapa o de dos etapas. O sea, si es de una etapa con varios pistones trabajando, digamos, en paralelo, o si son de dos etapas con pistones trabajando en baja y en alta presión, como es en este caso. ¿Por qué lo vamos a identificar? Por el tamaño del pistón. Vamos a ver físicamente que un cuerpo del cilindro de baja presión pues va a ser de un tamaño mucho más grande que el de alta presión. Entonces vamos a tener esa diferencia en cuestión de los tamaños de los cilindros y con eso podemos identificar si un cilindro está trabajando en varias etapas o es un compresor de varios pistones trabajando de forma simultánea. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener aquí? Pues vamos a tener un diagrama más o menos de presión-volumen como este. Aquí vamos a tener dibujadas nuestras dos etapas de compresión. Evidentemente, pues este sería el cilindro de baja presión. Entonces esta parte sería nuestro cilindro de baja presión, este sería nuestro ciclo de compresión, mientras que este sería el cilindro de alta presión, pues aquí sería nuestro cabezal de alta presión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues en este cilindro vamos a estar admitiendo aire, lo vamos a comprimir y lo vamos a descargar. Cuando terminamos, o este aire que se está descargando va a pasar por este enfriador intermedio, va a bajar su temperatura y va a ser admitido en este cilindro de alta presión. Entonces se supone que idealmente esta presión es la presión intermedia, es la que descarga el cilindro de baja presión y admite el de alta presión. En la realidad no existe así porque va a haber una caída de presión precisamente por el movimiento del flujo por el interior del enfriador hasta el cilindro de alta presión. Entonces cuando pasa este aire que está descargado, pasa por este enfriador intermedio para ser admitido en el cilindro de alta presión y luego descargado a la presión de trabajo. Así va a ser más o menos nuestro diagrama, donde el 4 y el 1, pues prácticamente aquí lo vamos a tener. 4 y 1 lo vamos a tener ahí, las condiciones. Aquí vamos a tener el 1 y el 2. Digo, el 2 y el 3 lo tendríamos prácticamente de este lado. Y luego tendríamos aquí este proceso de enfriamiento. Y vamos a tener el 8 y el 5 de este lado, ¿sí? Mientras que el otro proceso de 6 a 7, que sería la descarga, estaríamos hablando de esta condición de que tenemos acá. Entonces, pues vamos a tener aquí de 1 a 2, va a ser nuestro proceso de compresión, aspiramos a la presión atmosférica, descargamos a la presión intermedia, y luego lo enfriamos, vamos a bajar su temperatura, ¿sí? Para ingresarlo y llevarlo al segundo proceso de compresión, que sería prácticamente del 5 al 6, como ya lo hemos visto. ¿Sí? Hablando de los niveles de presión. Entonces este sería la presión mínima, este sería la presión máxima,
y este sería nuestra presión intermedia. Ahora, ¿a dónde le tenemos que tirar con esta presión intermedia? Porque la podemos poner tan cerca de la presión mínima como queramos, así como tan cerca de la presión máxima como queramos. O sea, podrían decir, bueno, pues aspiro le doy nada más una pequeña compresión, un aumento de presión, y luego ya le aumento mucho la presión. Y eso dirá, pues es que así pues agarramos el aire más frío y lo pasamos luego. Otros pensarán, no, pues voy a aspirar mucho para comprimirlo, y ya ese aire comprimido, como ya va a estar comprimido, pues lo paso al cilindro de alta presión para llevarlo a la presión de trabajo. Pudiera ser, pero hay un valor intermedio en el cual nos optimiza o nos minimiza el trabajo consumido. Y esa presión intermedia la vamos a recordar y la vamos a memorizar como la raíz cuadrada de la presión mínima por la presión máxima. Así. Y con ese valor pues vamos a estar trabajando prácticamente nuestros compresores de 2 etapas específicamente. Va a haber otras presiones, si utilizamos más etapas pues debemos determinar las presiones para cada una de las etapas, pero el más común que pueden ver ahí en el tecnológico son cilindros, o son compresores, mejor dicho, de 2 etapas. Van a encontrarlos tanto en línea como en B. Van a encontrar algunos que están en línea, que son de, digamos, cilindros paralelos, o sea, nada más son del mismo tamaño, de una sola etapa, y pues bueno, esto es más o menos lo que podemos plantear. En el compresor, si recuerdan, el compresor que está fuera del laboratorio de mecatrónica es un cilindro de 2 etapas en línea, ¿sí? Está uno formado detrás del otro y son de 2 etapas. En el laboratorio de química, afuera también, allí donde está enjaulado, pues también vamos a encontrar, pero ahí vamos a encontrar un compresor en línea y un compresor en B de dos etapas. Bien, y para esto pues vamos a resolver otro de los ejemplos que dice que un compresor de aire de 2 etapas toma .238 metros cúbicos por segundo de aire a 100 kilopascales y 27 grados centígrados, y lo descarga a 100 kilopascales. El valor del exponente es de 1.35. Determine la potencia mínima, la potencia en un solo paso de compresión, la temperatura máxima en ambos casos y el calor disipado en el enfriador intermedio. Ok, entonces, si se fijan, nos están diciendo que toma aire a 100 kilopascales y lo va a descargar a 1000 kilopascales. Por tanto, nuestra presión intermedia va a ser igual a la raíz cuadrada de los 100 kilopascales, que es la presión mínima, por los 1000, que es la presión máxima. De tal manera entonces que nos va a dar una presión intermedia de 316.23 kilopascales. Bien, entonces vamos a evaluar la temperatura máxima. Y en este sentido, y antes de continuar, voy a acotar esto. Si yo saco esta presión intermedia me va a definir 2 relaciones de presión. Una relación del cabezal de baja presión, que va a ser igual a la presión intermedia entre la presión mínima, y otra relación del cabezal de alta presión, que va a ser igual a la presión máxima entre la presión mínima. Intermedia. Digo, entre la presión intermedia. Entonces, si lo ponemos aquí, nos daría 316.23 entre 100 y 1000 entre 316.23. Y esto no lo había calculado, pero esto nos da 3.1623. Esto nos daría lo mismo. ¿Sí?
nos daría lo mismo, 3.16225, que prácticamente es eso. Entonces, ¿qué significó? Significa que entonces el aumento de temperatura en ambas etapas, pues prácticamente va a ser, digamos, si partiéramos del mismo valor, como está aquí en la gráfica, si partiéramos del mismo valor de la temperatura, pues tendríamos el mismo incremento de temperaturas en la succión y en la descarga para cada una de las etapas, lo que significa que el trabajo de compresión de una etapa, digamos, del trabajo de compresión de baja presión es igual al trabajo de compresión en el cilindro de alta presión. ¿Sí? Entonces eso debemos de tenerlo presente a la hora que estemos trabajando con compresores de 2 etapas. Entonces la temperatura máxima la podemos evaluar como de la expresión de presión 1, volumen de 1 a la n va a ser igual a la presión 2 por el volumen de 2 a la n. Ya conocemos la presión 1, entonces vamos a sustituir el volumen de la ecuación de estado, nos quedaría presión 1 por el volumen, que sería M por R por la temperatura 1 entre la presión de 1 elevado a la n, y esto va a ser igual a la presión 2 MRT2 entre la presión de 2 elevado a la n. Entonces de aquí podemos, pues ya nada más hay que despejar, vamos a despejar la temperatura de 2. Para ahorrar, pues ya nada más voy a anotar que la temperatura de 2 va a ser igual a la temperatura de 1 por la presión de 1 entre la presión de 2 elevado a la 1 menos n sobre n. Entonces ya vemos que la presión de 2 es igual a la presión intermedia, que es la que tenemos aquí, y sustituimos valores. ¿Cuánto vale la temperatura de 1? La temperatura de 1 vale 27 grados centígrados, que serían 300 Kelvin. Esto lo vamos a multiplicar por 100 entre 316.23 y lo voy a elevar a la 1 menos 1.35 entre 1.35, de tal manera que nos va a dar un valor de la temperatura 2 de 404.34 Kelvin. En este caso, que es un compresor ideal, pues vamos a considerar eso, que la temperatura con la que entra el cabezal de baja presión va a ser igual a la temperatura con la que entra el cabezal de alta presión. Entonces la temperatura de 2 también debe de ser igual, debe de ser igual a la temperatura de 6. Lo mismo que la temperatura de 1 deberá ser igual a la temperatura de 5. Bien, ya podemos evaluar entonces, de aquí podemos evaluar cuánto trabajo lo va a ocupar la primera etapa, ¿no? Entonces podemos poner que la potencia del cabezal de baja presión va a ser igual a n entre 1 menos n por la presión 1 por el flujo volumétrico de gas admitido, que multiplica a la relación de presión elevado a la n-1 sobre n-1. Ya sustituyendo valores nos va a dar 1.35 entre 1 menos 1.35 por 100 por el flujo que nos dieron como dato, que sería 0.238, y esto nos va a dar, lo vamos a multiplicar por una relación de presiones de 316.23 entre 100, y lo voy a elevar a 1.35 menos 1 entre 1.35 menos 1. Eso nos da menos 31.93 kilowatts. Espero que esté bien la operación. Y pues entonces, como esta potencia
que voy a necesitar en el cabezal de baja presión. De acuerdo a esto, si yo sustituyo otra vez todo esto en las condiciones del estado termodinámico de 2, pues voy a tener que es el mismo valor que este. Por tanto, entonces mi trabajo de compresión total pues va a ser igual a 2 veces menos 31.93, la potencia, que sería menos 63.86 kilowatts. Con eso ya tendríamos desarrollado uno de los incisos. ¿Cuánto es la potencia que necesitamos para comprimirlo? Entonces ahora vamos a desarrollarlo como si fuera una sola etapa. Entonces voy a borrar aquí. Y ahora voy a escribir la potencia de compresión para una sola etapa, que sería como si llevara de aquí hasta acá mi aire. Va a ser N, que sería 1.35 entre 1 menos 1.35 por la presión 1, que sería 100, por el flujo, que sería 0.238, y lo voy a multiplicar. Ahora lo voy a multiplicar por la presión máxima, que sería 1000, y lo voy a dividir entre 100, y lo voy a elevar a la 1.35 menos 1 entre 1.35 menos 1. ¿Okay? Y eso nos va a dar un valor de menos 74.93 kilowatts. Aquí podemos ver que esta presión es mayor o más grande que esta. Ahorita va. ¿Sí? Entonces, pues ya con eso podemos ver que la compresión en varias etapas nos sirve precisamente para eso, para reducir el trabajo consumido. Bien, del calor disipado, yo lo puedo expresar como de esta manera. De la primera ley de la termodinámica, si yo aplico aquí mi balance de energía, voy a tener simplemente, no tengo trabajo, tengo que Q va a ser igual a el flujo másico por la diferencia de entalpías. No tengo entalpías, pero tengo temperaturas, ¿sí? En este caso sería la temperatura de 2 y la temperatura de 5. Eso es lo que está entrando en 2 y acá está saliendo para 5. Entonces, ahora necesito convertir el flujo volumétrico a flujo másico. Entonces, voy a escribir flujo de gas admitido, o el flujo volumétrico que estoy obteniendo entre el volumen específico de 1, nos daría el flujo másico por el Cp por la temperatura de 2 menos la temperatura de 5. ¿Cuánto vale el volumen específico? Pues de acuerdo a la ecuación de estado, ¿sí? El volumen específico quedaría la ecuación de estado es presión volumen va a ser igual a MRT. Entonces si despejo B sobre M sería igual a RT sobre P. Entonces voy a dividirlo entre este que sería el volumen específico, pues sería R de 1 por la presión de 1, y lo voy a multiplicar por el Cp por la temperatura de 2 menos la temperatura de 5. Entonces esto nos quedaría 0.238 por 100 entre 0.287, que es la R del aire, por 300 por 1.005 por 404.34 menos 300. Entonces eso nos daría 28.99 kilowatts, ¿sí?
¿sí? Calor liberado. Calor liberado. Bueno, de hecho esto nada más hay que tomar en cuenta que esto tiene que ser negativo porque aquí yo lo puse al revés. Bien, nada más como acotación. Fíjense bien, esto, yo lo tengo que considerar para poder diseñar este intercambiador de calor. Este intercambiador de calor me tiene que garantizar que yo voy a transferir 28.99 kilowatts. ¿Cómo va a ser ese intercambiador de calor? Pues puede ser como un radiador de carro, puede ser de tubos aletados, puede ser de agua inclusive, de aceite también pudiera ser ese intercambiador de calor. El chiste es de que pues todo eso dependerá primeramente del costo, segundo del diseño, qué tan complicado queremos que sea el diseño de nuestro compresor, y obviamente esto es lo mínimo que necesitamos garantizar que debe de disipar ese intercambiador de calor. Ya, yo les ruego, por favor, que tomen nota de este último problemita. Es un problema de compresor de varias etapas. Resolvemos esto y con esto hemos acabado compresores. Nos faltaría solamente ciclo de Otto y ciclo diésel para el examen final. Copien este problemita, traten de resolver. Yo voy a resolverlo de todas maneras y sigamos adelante. Por favor, copien. ¿Está bien, Inge? De todas maneras, ustedes tienen aquí el link, pero lo voy a volver a pasar. Y toda la parte, digamos, analítica de cómo hemos llegado a el trabajo mínimo de un compresor de 2 etapas está en la plataforma. Les pido que estudien y nos vemos la próxima clase. Está bien, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge.